Bueno, buenas tardes a todos, un gusto verlos aquí. En el día de la fecha estamos reunidos en el espacio La Formación del Analista, Conceptos Fundamentales. Hoy tenemos tres invitados, Santiago Deus, Ernesto Vettere y Carolina Fábrega Solsona, quienes nos hablarán del nombre del Padre a los nombres del Padre. En el día de hoy, quien va a hablar es Santiago. El encuentro próximo, Carolina Fábregas Solsona, y el último, Ernesto Vettere. Santiago Deus es psicoanalista, nominado AME de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, en donde dicta seminarios. Participa en la Lacanoamericana y en Convergencia. Colabora en Retorno a Lacan, esperen que se me fue la página, colabora en Retorno a Lacan junto a sus fundadores. Es docente del Centro 2 y coautor de Corte y Empalme, lo real del síntoma. Carolina Fábregas Solsona es psicoanalista, expresidente del Círculo Psicoanalítico Freudiano y actual miembro de la comisión directiva de dicha institución. Participa en la Comisión de Enseñanza y Transmisión en el armado y dictado de seminarios anuales. Es docente del curso anual de posgrado del CESAC número 10 del Hospital Pena, ex concurrente y becaria del Centro de Salud Mental número 3, que es el Ameguino, en el equipo de emergencias. Ha presentado trabajos en congresos de Convergencia y en los lacanoamericanos del país y en el extranjero. Ernesto Vettere es psicoanalista, doctor en psicología por la Universidad Nacional de La Plata. Expresidente y actual miembro, institucional de Lazos, Institución Psicoanalítica de La Plata. Es representante de dicha institución en Convergencia, Movimiento Lacaniano por el Psicoanálisis Freudiano, y en CERAU, que es la Comisión de Enlace Regional Argentina-Uruguay. Es integrante de la mesa ejecutiva de la Reunión Lacanoamericana de Psicoanálisis de La Plata 2019. Supervisor externo de las residencias en psicología de los hospitales públicos. Doctor Rodolfo Rossi de La Plata, Mario Larraín de Berisso, Alejandro Korn de Melchor Romero. Es autor de los libros La invención psicótica de la transferencia y el deseo. Ahí me perdí. La invención psicótica de la transferencia es un libro. Y el deseo del analista y la herejía del sujeto, supongo que es otro, no me estoy equivocando, ¿verdad? Y es compilador del libro El inconsciente y el deseo del analista. Bueno, un lujo tenerlos a los tres acá. Gracias por aceptar la invitación. Les cedo la palabra, me muteo. Como son 60 personas, yo diría, no sé ustedes qué piensan, más que habilitar los micrófonos, que escriban en el chat. Bueno, lo ven ustedes, lo deciden ustedes. Yo ahora voy a escribir los mails de cada uno de ustedes como para que puedan hacer las consultas. Si me los van dictando. Santi. Mío es santiagodeus@yahoo.com.ar. Sí. Carolina. carofábregas@gmail.com. Sí. ¿Y Ernesto? Ernesto Vettere @yahoo.com.ar. Bien. Ahí queden en el chat los tres mails para las consultas. Bueno, me muteo y muchas gracias. Bueno, gracias Estela. Es un gusto para mí estar acá compartiendo con todos ustedes las cuestiones del psicoanálisis, de la formación del analista. Bueno, y le agradezco en principio a Estela, que me cursó la invitación para dar este seminario, que me parece que lo pensamos más como un ciclo de 3 encuentros. El tema de los feriados y qué sé yo, hicieron que de 4 fueran 3, así que me parece que lo pensamos más como un ciclo de 3 encuentros.
El tema nos lo propusieron, y es también una experiencia interesante trabajar así, y el tema es del nombre a los nombres del padre. Así que bueno, en principio agradecerle a Estela, a Patricia Jamra, a Alicia Pérego, las directoras de Centro 2, y bueno, y principalmente agradecerles a Carolina y a Ernesto también, porque es un gran gusto para mí compartir este espacio con ellos. Bueno, vuelvo a decir, el tema es del nombre a los nombres del padre. Y bueno, ya el título, que como les digo y les confieso que fue sugerido, fue propuesto, ya marca como una cierta dirección, ¿no? Del a. Y bueno, entonces lo que me propongo en esta primera reunión, en este primer encuentro, es quizás trabajar algunas preguntas y trabajar alguna cuestión de introductoria, ¿no? O de presentación de esta cuestión del nombre a los nombres. Pero primero compartir con ustedes algunas preguntas que me sugiere esta cuestión, ¿no? Es decir, ¿hay algún movimiento del nombre a los nombres del padre? El nombre del padre como siendo una de las primeras nociones de Lacan. Y los nombres del padre como siendo una de las últimas. En realidad es una noción de mitad de la obra, pero que el desarrollo que hace Lacan en torno a los nombres del padre es más bien sobre el final de la obra. Entonces, ¿cuál es el movimiento que se sugiere desde el título? ¿Habría algo así como del a, del nombre a los, en el sentido de que algo se pluraliza, algo se entra en una multiplicidad? Y si se marca esa dirección, bueno, ¿qué dirección es esa? ¿Qué orientación? ¿Trae alguna orientación novedosa para la clínica, esta cuestión que va hacia los nombres del padre? ¿Alguna luz nueva, alguna ganancia para la clínica, para aquello a lo que nos dedicamos? Esas son las preguntas que me hago y que intentaré desplegar un poco mínimamente con ustedes. A mí me gusta trabajar con las intervenciones también de los que asisten, así que bueno, salvo que haya una avalancha que no suele pasar, pero si no, yo no tengo problema en que abran el micrófono si surge alguna pregunta o algún comentario que relanza la charla. Pero en principio voy a compartir con ustedes mis propias preguntas en torno a este título y a esta cuestión en Lacan, y también me trajo como alguna resonancia con las cuestiones de la época, de nuestra época, y los cuestionamientos de nuestra época, incluso los cuestionamientos al psicoanálisis, precisamente en torno, por ejemplo, a la cuestión del padre. Entonces, esta idea de los nombres del padre, o de a los nombres del padre, ¿trae algo nuevo para incluso entrar en interlocución con la época? ¿Incluso responder a las críticas? Bueno, yo creo que sí, me animo a decir que sí, y espero poder decir algo de eso. Igual es mi opinión, ¿no? Entonces, en principio esas son las preguntas. También, bueno, ¿qué nos dice el plural? ¿Qué es esto de los nombres del padre? ¿Qué es ese plural? ¿Qué apertura implica? ¿Implica una apertura? Esto poli del nombre, de la nominación, esta multiplicidad. Bueno, veremos, son preguntas que me hago. De todos modos, quiero adelantar un poco cuál es, si se quiere, hasta la política en la que pienso abordar esta cuestión. Lo digo así, incluso, ¿no? Como hasta la política, me parece que con la que quiero abordar la cuestión. Por empezar, diría que no es una política del progreso, no creo que haya un progreso del nombre a los nombres. Creo que la idea de progreso justamente es algo que cuestiona el psicoanálisis. No significa que no haya avances. Otra cosa es pensar que hay un progreso. El progreso es algo así como que lo último es el progreso, incluso lo ultimísimo, podríamos decir. Bueno, me parece que no es la política del psicoanálisis, ni la de lo último ultimísimo, ni tampoco la de lo primero primerísimo. Ya nos enseñó Freud
la lógica del Nachträglich, ¿no? La retroactividad, la resignificación, lo último, lo que surge, lo que emerge, se retrotrae a lo primero, relee lo primero, reescribe lo primero, o lo anterior, si se quiere. De modo que hay una relación entre ambos, una tensión entre eso que surge y lo que queda reescrito de lo anterior. Esa es la lógica que nos enseñó Freud a propósito del inconsciente, y es, me parece, también algo que nos orienta también como política del psicoanálisis. Por ejemplo, Lacan, cuando en Función y Campo habla del tiempo del inconsciente, y dice el futuro anterior. Dice, lo que habrá sido en lo que está llegando a ser, ¿no? Y es una afirmación muy interesante, muy compleja de asir, incluso es inasible, es lo que habrá sido, ni siquiera lo que fue, lo que habrá sido en lo que está llegando a ser, ni siquiera lo que es. Y es una expresión temprana de Lacan, de Función y Campo. Quizás se acerca a otras formulaciones de Lacan del inconsciente, por ejemplo en el 11, cuando dice del estatuto ontológico, ¿no? Que no es algo que se pueda entificar, ¿no? O cuando Lacan retoma lo de Freud de lo no realizado. Es decir, pero de todos modos, para volver al tema, digo, fíjense la tensión que hay, que nos impide hablar de que hay un progreso, en el sentido de que lo último es un progreso respecto, ¿no? No es esa la flecha del tiempo que nos conviene a los psicoanalistas. Y también en esta misma línea quiero tomar algo que trae Isidoro Beck, uno de mis maestros, quien en su trabajo de retorno a Lacan, junto con otros analistas, fundadores, trajo también como trabajo de lectura la idea de la noción de pliegue. La noción de pliegue justamente nos inhibe de pensar de que hay un progreso, de que hay algo último, o que hay algo primero, que hay que respetarlo primero y no dejarlo, no tocarlo porque es lo primero, ¿no? La lógica del pliegue que propone Isidoro, en el retorno a Lacan, insisto, de Isidoro, Benjamín Dobno, Roberto Ferreira y muchos otros que acompañan, un poco en la misma senda de Lacan y su retorno a Freud, pero dice la lógica del pliegue es eso, tomamos dos nociones y las plegamos, hacemos un pliegue. Y podemos tomar dos nociones, una del último Lacan, una del primer Lacan, o incluso una de Lacan con Freud, y a ver qué tensión se mantiene ahí. ¿Y qué le hace decir una a la otra? Un extremo al otro, ¿qué le hace decir? ¿Qué luz nueva puede arrojar ese pliegue? A condición de que no caigamos en pensamientos dicotómicos, que es o uno o lo otro. Entonces, desde ese eje voy a pensar la cuestión, ¿no? Del nombre a los nombres del Padre. Y si se quiere también en esa misma línea, hay una cuestión que plantea Lacan tempranamente, que también retoma después, que también va en este mismo andarivel, que es, por ejemplo, cuando dice, precisamente del nombre del Padre, dice en el Seminario 23, se puede prescindir de él a condición de servirse. Y otra vez, atentos a los tiempos verbales, se puede prescindir de él a condición de servirse, no de haberse servido, de servirse, los dos en tiempo presente. Vean cómo hay ahí también un pliegue, donde no hay progreso en el sentido de que uno acaba con lo anterior. Hay un avance, pero donde se mantiene ahí alguna tensión entre el servirse y prescindir. Y yo voy a trabajar con dos referencias para intentar plantear algo de estas preguntas. Y las voy a plantear, estas dos referencias, también en pliegue. Voy a tomar algunos elementos tempranos de Lacan, principalmente el seminario 3 y el seminario 5, el seminario de la psicosis y el seminario de las formaciones del inconsciente, donde van a encontrar, no exclusivamente, pero bastante abundantemente, cuestiones referidas al nombre del Padre, en el seminario de la psicosis, en el de las formaciones del inconsciente,
Y después voy a tomar algunas expresiones de Lacan del 22 y del 23, como ven, 20 años después, más o menos. Pero, otra vez, haciendo pliegue unas nociones con las otras. En el seminario 22 y 23 está, de alguna manera, desarrollado algo de esto de los nombres del Padre. Por más que Lacan lo anuncia en el seminario, después del seminario 10, ahí dice Lacan, voy a hablar de los nombres del Padre. Pero hay que esperar 10 años después a que empiece a darle alguna lógica o algún desarrollo a los nombres del Padre. Así que voy a tomar un poco esos dos ejes. El seminario 22 es RCI y el seminario 23 es el síntoma. Pero es interesante que en el seminario 5, ya Lacan dice, el nombre del Padre hace falta tenerlo, pero dice, pero hace falta servirse de él. Hay que saber servirse de él, lo digo mejor. Hace falta tenerlo, pero hay que saber servirse de él, dice, en el 5. Y resulta que en el 23 retoma, de alguna manera, cuando dice, se puede prescindir a condición de servirse de él. ¿Ven que vale la pena la lógica del pliegue? No es o uno o el otro. ¿Cuáles son las referencias en torno al nombre del Padre? El nombre del Padre es, es una noción temprana de Lacan, está en una cuestión preliminar, está en el seminario 3. Es una noción muy importante, es una de las grandes contribuciones de Lacan de entrada al psicoanálisis. Uno no puede decir que es un invento en ese sentido por la propia modestia de Lacan, que era poco modesto, pero en esto fue bastante modesto. Dijo, lo único que inventé fue el objeto A. Pero la noción de nombre del Padre es verdaderamente novedosa, o por lo menos el énfasis que toma algo en torno a esto. Por supuesto que no lo inventó Lacan porque, bueno, Lacan está leyendo y releyendo a Freud y todo el trabajo que hace Freud del padre, en el sentido de las identificaciones, la identificación al padre, la identificación al rasgo unario. Entonces de ahí viene Lacan trabajando para arribar a una noción como es la de el significante del nombre del Padre. Porque hay que decir eso, que de entrada para Lacan el Padre no es el Padre en el sentido de fulano o tal, o mengano. Es un significante. Es un elemento simbólico y es una función. Tempranamente habla de la función del Padre. De entrada es una función para Lacan, el nombre del Padre. Después cuando leamos el seminario 22 y hay un énfasis todavía mayor en torno a que la función, ahí dice la función de Padre. No dice del Padre, dice de Padre. Pero dice función. Bueno, pero en el seminario 5 también habla de la función, o en el 3 también. Ahora ustedes me dirán, ¿pero es lo mismo como lo plantea en el 5 o en el 3 que en el 22 y en el 23? Y yo diría que no, porque si no, ¿para qué va a decir los nombres del Padre? Si va a decir lo mismo, no va a agregarle ese plural. Ahora, ¿es algo radicalmente diferente? Me arriesgo a decir que no, que tampoco. Hay matices, hay cuestiones específicas, alguna cosa se diferencia, pero no hay me parece que no hay un cambio radical. Bueno, esa es mi lectura, no sé, mis compañeros darán también su propia lectura. Ahí arriesgo yo o adelanto yo un poco mi propio parecer. Creo que hay matices y creo que hay cuestiones novedosas. Y creo que abre otras cuestiones, la idea de los nombres del Padre, y abre otras cuestiones para la clínica, para nuestra clínica de hoy. Yo creo que hoy sería insostenible para nuestra clínica de hoy seguir sosteniendo el nombre del Padre sin tener en cuenta todo lo que nos abre de la clínica la idea de los nombres del Padre. Me parece que no, es como quedarse en el tiempo. Entonces digo, bueno, las referencias primeras que voy a tomar son del seminario 5, del seminario 3, y ahí el marco o la referencia que tenemos que tener en cuenta para abordar esta noción del significante del nombre del Padre, diría más, la inscripción del significante del nombre del Padre. Ahí lo digo
un modo un poco más acabado. La inscripción del significante del nombre del Padre. Y su par opuesto. Porque Lacan trae esta noción con su par opuesto. ¿Cuál es el par opuesto? La forclusión del nombre del Padre. De hecho, yo creo, y este es un parecer propio, él arma la noción de significante del nombre del Padre precisamente a partir de sus investigaciones con la psicosis. Es decir, aquellos que carecen de la inscripción del significante del nombre del Padre. Es por constatar lo que pasa con aquellos que carecen de ese significante que puede terminar de elaborar esta noción. No obstante, también uno podría decir, no sé qué es primero, si el huevo o la gallina, me parece que las dos van al unísono. Inscripción del nombre del Padre y forclusión del nombre del Padre. Otra noción fundamental, otra gran contribución de Lacan al psicoanálisis, la forclusión, pero es un concepto freudiano, obvio, pero el énfasis que le da Lacan, los matices, la especificidad, me parece que hay algo ahí novedoso. Primero deja la palabra en alemán, ¿no? Verwerfung, diciendo todas las traducciones son erradas. Y después trae esto de la forclusión. Y ahí le debo también algo a otro maestro que, bueno, que hoy ya no está, pero que es Ricardo Rodríguez Ponte, y él, me acuerdo, una vez que le escuché algo que son de esas cosas que uno escucha y no se las olvida más, que dice, Freud, él decía esto, no se olviden que Freud entró al psicoanálisis por la neurosis, por la puerta de la neurosis, y Lacan entró al psicoanálisis por la puerta de la psicosis. Y eso no es sin consecuencia. Buena parte de las nociones y de las elaboraciones de Lacan tienen esa marca del orillo. Y Lacan vuelve a trabajar la psicosis en el seminario 23, vuelve a trabajar la forclusión a partir de Joyce. O sea, nunca se alejó de eso que es su marca de origen, su tesis de doctorado. El mismo el estadio de espejo, que es algo constitutivo de la neurosis, pero que también es muy significativo para ver las falencias de la constitución del mismo en la psicosis, o las fallas del espejo y la productividad que produce en la psicosis. Entonces digo, esta primera noción de significante del nombre del Padre va casi que atada a la noción de forclusión del nombre del Padre, es decir, aquello que carece del Padre. La carencia paterna, o la carencia del significante primordial. Y digo, y el contexto y la referencia que ustedes tienen que tener en cuenta para situar esta noción, ¿cuál es? Y es la teoría del significante, es la primacía de lo simbólico, es el estructuralismo. Lacan está imbuido de, por un lado, de Saussure y la lingüística, y por otro lado, la antropología de Levi-Strauss, un amigo, un colega de Lacan, y es toda la época del estructuralismo. Él después dice, nunca fue estructuralista, bueno, pero fue estructuralista. Y estos seminarios tienen una raigambre fuertemente estructuralista. Después dice, nunca estuve con los surrealistas, pero estuvo con los surrealistas. Y en esta época, vaya si no. Entonces, pero es la teoría, por eso digo, son tiempos del estructuralismo, no son nuestros tiempos esos. Claramente no son nuestros tiempos esos. Por eso me parecería inviable hoy quedarnos con una noción que tiene como tanta raigambre estructuralista como es la de la inscripción del significante del nombre del Padre. Es también el tiempo del grafo del deseo, de la escritura principal de Lacan en estos tiempos es la del grafo del deseo. Todo el seminario 5 se dedica a desarrollarlo. Y es el grafo del sujeto, ¿no? El grafo del deseo, y ahí se ven que los puntos de Capitón, ahí se ve lo que decía de la retroactividad como lógica del psicoanálisis, del inconsciente, y ahí se ven los puntos de Capitón, los abrochamientos de la estructura. Y bueno, entonces digo, esta es casi que son sus cartas de entrada de Lacan al psicoanálisis, ¿no? Y de pronto él, bueno,
viene a anunciar que va a hablar de los nombres del Padre. Y, pero esta carta de presentación de Lacan, junto con el estadio del espejo también, las primeras elucubraciones en torno al objeto A, pero ahí hay un tema que hay que aclarar, porque la noción de objeto A no la tiene disponible de entrada Lacan, la está elaborando. La noción del nombre del Padre la tiene bastante más desarrollada y más elaborada, pero el concepto de objeto A todavía no, es el objeto metonímico, es el objeto en el sentido del semejante, el otro especular. La noción de objeto A como ciertamente real va a necesitar varios años para terminar de cocinarlo, ¿no? Y creo que le da un primer golpe de horneado importante en torno al seminario 10. O casualidad, cuando va a hablar de los nombres del Padre. O casualidad, que es el momento en que lo expulsan de la Internacional Psicoanalítica. O sea que, fíjense que el título que nosotros tenemos para trabajar no es cualquier título. Vamos a hablar de los nombres del Padre, pero fue justo cuando él quiso hablar de eso que lo echaron de la Internacional Psicoanalítica. Es decir, ahí hay una especie de cisma o de acontecimiento en la historia del psicoanálisis. Ahí hay algo del acontecimiento Lacan, porque él incluso nomina, porque ya que vamos a hablar de la nominación, ese acontecimiento como del orden de la excomunión. Se siente Spinoza, se identifica con Spinoza y dice, me excomulgaron. Y él iba a hablar de los nombres del Padre, de hecho dio una sola reunión del seminario, 11, que iba a ser los nombres del Padre, y ahí lo venían negociando a Lacan, hacía tiempo. Bueno, Lacan venía, por eso digo, Lacan entra al psicoanálisis con una crítica furibunda a la Internacional Psicoanalítica. Su entrada al psicoanálisis no es tranquila y amable, sino que es de la mano de lo que él llama el retorno a Freud, y está el mensaje dirigido a la IPA, a la Internacional Psicoanalítica, y a la Escuela Psicoanalítica del Yo. Bueno, pero estuvo unos cuantos años, y cuando va a anunciar los nombres del Padre, lo expulsan. Y él dice, me reprimieron, no les voy a hablar más de los nombres del Padre. Así dice él, ¿no? Él dice, no les voy a hablar, ya que no me dejaron, no les voy. Incluso son varios los seminarios donde hace una mención a esto. No me dejaron hablar, no les voy a hablar, como casi que desquitándose con el auditorio, ¿no? Hasta que habla de los nombres del Padre. Pero es en el seminario 21 que aparece en el título, los nombres del Padre. Y ahí empieza a darle como alguna elaboración y alguna lógica a eso poquito que había dicho en una reunión después del seminario 10. Pero creo que no es casualidad que con la noción del objeto A más elaborada y con una ya con una orientación por lo real un poco más elaborada, que a Lacan le viene la cuestión o la necesidad de hablar de los nombres del Padre. Hablar de los nombres del Padre, esta es una opinión personal, nos guste o no nos guste, implica cierta destitución del Padre. Si ya Freud opera cierta destitución del Padre, porque Freud es el primero, por más que los críticos del psicoanálisis no lo puedan reconocer, pero Freud es el primero en decir, bueno, hay que el deshacimiento de la autoridad parental es fundamental en un análisis, porque si no el sujeto queda en la infantilidad neurótica todo el tiempo apelando a un padre. Después Lacan también opera una destitución del Padre cuando dice es un significante. Bueno, pero hay otro golpe más asestado ahí, que es los nombres del Padre. Y no es casualidad que también lo hayan expulsado por eso. Si bien lo venían negociando, y bueno, le prohíben, le quitan el nombre, ¿no? Le quitan los títulos, no el nombre, pero el nombre no se lo quitaron, todo lo contrario, se revalorizó el nombre de Lacan después de esta expulsión. Pero le quitaron los títulos. Él que hablaba de los títulos, el nombre del Padre eran los títulos en el bolsillo. En el seminario 5 dice, el sepultamiento del Edipo de Freud implica los títulos en el bolsillo. ¿Para qué? Para que cuando sea el momento oportuno uno pueda sacar los títulos del bolsillo y poder responder ante lo real. A él le quitan los títulos. O sea, le retiran el título de didacta y bueno, digamos, le quitan, cualquiera que se atendía con Lacan ya perdía
legitimidad, o sea que provoca que muchos dejen de atenderse con él y que dejen de estudiar con él. Bueno, y justamente el tema de los nombres tiene que ver con esto, con los títulos, ¿no? Y el contexto de los nombres del padre, entonces, primero tenemos ese contexto, un contexto donde Lacan lo anuncia, pero no lo puede desarrollar. O porque lo prohibieron, o porque él tampoco estaba del todo convencido, o qué. Hay que esperar 10 años más. Y el contexto de 10 años más es ya el del nudo Borromeo. Ténganlo presente, yo no voy a compartir ninguna imagen porque no me voy a detener, esto es una introducción, una presentación, un contexto, un contextuar un poco la cuestión, pero entonces el contexto de los nombres del padre es el nudo Borromeo. Lacan tiene a mano el nudo Borromeo, que se lo acerca a alguien del auditorio, el escudo de armas, bueno, la historia algunos la conocerán, y él encuentra ahí una figura que le permite hacer algunos descubrimientos y algunas manipulaciones topológicas, y le permite hacer descubrimientos y avances y plantear realmente nociones novedosas para pensar la dimensión del sujeto y la clínica. Pasa a ser el esquema, el nudo Borromeo, a partir del cual Lacan se sirve para plantear las cuestiones fundamentales del psicoanálisis. Y en el centro del nudo Borromeo está el objeto A. Ven que no era casualidad. Porque el objeto metonímico no era el objeto que estaba en el centro de, ¿no? Sino que era algo que estaba justamente siempre desplazado, siempre desplazado. Acá hay algo como que está funcionando como con cierta centralidad. Un real que está funcionando como con cierta centralidad. Entonces el contexto de los nombres del padre, ¿cuál es? Y es el nudo Borromeo, y es el anudamiento de los círculos, RSI, real simbólico imaginario, también, esas también son la gran contribución de Lacan. RSI está de entrada, tomás el primer seminario y ya está RSI, claro, pero está RSI donde está bastante desarrollada la noción de lo imaginario, está empezando a renovar la noción de lo simbólico, pero la noción de lo real no está muy embrionariamente, está inacabada, por eso digo, hay que esperar al 10, para que Lacan tenga un golpe de horno y una orientación por lo real. ¿A partir de qué? A partir de la angustia, a partir de la existencia, y un poco de la mano de los existencialistas, aunque no es lo mismo la existencia como la plantea, del orden de lo real, que el existencialismo, pero yo diría que, bueno, hay algún nexo también por establecer. Porque no es casualidad que en el seminario 10 Lacan empieza hablando de los existencialistas. Sartre, Heidegger, Marcel. Y tenemos eso en el seminario 10, la angustia, la mirada, la pulsión. Pero bueno, decía que el contexto de los nombres del padre, que ya nos vamos 10 años después, seminario 21, 22, es el contexto del anudamiento de RCI, y lo que trae Lacan ahí, a propósito del nudo, le permite ubicar que, dice, ¿cómo hacer para que se mantengan juntos? RSI, para que no se suelten, como le pasa, por ejemplo, al psicótico, que se le suelta lo imaginario, ¿no? Se te sueltan los cables, se te suelta ahí la chaveta y se te va todo al diablo. ¿Cómo se mantiene el nudo? ¿Cómo se mantienen juntos? ¿Cómo se mantienen equivalentes? Ya no es más el tiempo de la primacía de un registro sobre otros, no puede penetrar un registro al otro de modo de que uno se le imponga al otro y le tape el agujero, ¿no? Los tres son equivalentes. Ya no es la primacía de lo simbólico, tampoco la primacía de lo real. Me parece que si vamos a hacer una primacía de lo real, vamos a desconocer el avance que trae el nudo, y es que son equivalentes. Los tres valen igual. Y esa es una temática de Lacan de esta época,
cuando dice cada uno de los registros es nombre del padre, le agrega la nominación a cada uno, y dice, entonces, que se mantengan juntos, que son equivalentes, y poder diferenciarlos. Que sean equivalentes no nos libra de tener que diferenciarlos. Son dos propiedades distintas, y las dos fundamentales en la temática de Lacan en torno al nudo borromeo. Pero ¿cómo se mantiene el nudo? Dice, bueno, Freud precisó del nombre del padre para mantener el nudo. Como diciendo, Freud no pudo ir más lejos que eso. Si bien Freud operó cierta destitución, Freud precisó de un cuarto para mantener el nudo, el padre, el nombre del padre. O también la realidad psíquica. ¿Qué es la realidad psíquica? El fantasma, la realidad fantasmática. Si el fantasma o el padre es lo que sostiene el nudo, y bueno, se tapona la estructura, se tapona la falta, se tapona ese agujero central, porque queda la estructura sostenida por el fantasma, pero eso es la neurosis, por el padre. Si el padre tiene que estar sosteniendo, es la neurosis. Y ahí vuelve para Lacan, con otro énfasis, la pregunta de, ¿y se puede prescindir del padre? ¿Se puede prescindir del cuarto que sostenga el nudo? Entonces, esa me parece que es la temática principal en torno a los nombres del padre. Si no fuera un cuarto rígido, como puede ser el cuarto nombre del padre o el cuarto fantasma, realidad psíquica, o realidad religiosa. Dice. Realidad religiosa es casi que una mezcla de realidad psíquica o nombre del padre, ¿no? Estamos en el mismo taponamiento, la misma, un cuarto que termina no haciendo Borromeo, sino obturando. Entonces, ¿se puede prescindir de un cuarto rígido que sostenga el nudo? Esa es la pregunta que se hace Lacan y que nos importa para la clínica. Y ahí me parece que está una de las últimas grandes contribuciones de Lacan y que nos quedan también como legado y que nos queda como tarea para seguir desarrollando. Esta casi que preocupación de Lacan, cómo se mantiene el nudo sin este cuarto padre o este cuarto fantasma que lo sostenga. ¿A dónde conducimos a los pacientes? Porque bueno, como ven, no es cuestión de prescindir y ya. Prescindir y servirse. ¿Servirse de qué? ¿De qué hay que servirse para poder prescindir de ese cuarto rígido? Por favor, si hay algún comentario o alguna pregunta, háganla. Entonces, como ven, hay matices o hay cuestiones ahí para destacar como diferenciales entre lo que es esto de la estructura, ¿no? El nombre del padre, tiempo de la estructura, tiempo de la metáfora paterna, los nombres del padre, donde está el nudo, donde está el anudamiento, donde está la nominación. Nombre y nominación, ¿son lo mismo? Y no son lo mismo, sino ¿por qué Lacan daría esta otra connotación, este otro subrayado? En torno a los nombres del padre, Lacan trae lo de la nominación. Dice, el padre como nombrante. Pero el nombre del padre, el padre como nombrante, es el acto del padre ahí, o de eso paterno como acto de nominación, dice. Ahí hay algo como de la enunciación, ahí hay algo de la creación, dice Lacan también. No por nada trae a Joyce, ¿no? Y trae la cuestión de que la nominación implica algo del orden de la creación. Pero ¿qué creación? ¿No? Porque
otra vez, haciendo pliegue con lo primero. Pero ¿acaso cuando él dice metáfora, ahí no hay creación? Sí, claro que hay creación también ahí, pero hay, me parece que un matiz diferencial entre uno y otro. En metáfora paterna, si ustedes se retrotraen a la metáfora paterna, está en una cuestión preliminar, está en un montón de seminarios y varios escritos. La metáfora es tomada por Lacan de la mano de la lingüística. Metáfora y metonimia tomado de uno de sus maestros, que fue de Saussure. Metáfora y metonimia como homologables, aunque no idénticos, con condensación y desplazamiento del proceso primario del inconsciente en Freud. Pero me parece que metáfora, o la dimensión metafórica que es retomada a la luz de los nombres del padre, tiene, creo que, otra connotación. Cuando son los tiempos en los que él revaloriza a la poesía. Y son los tiempos donde él está jugando con el equívoco. Incluso el título del seminario, Los nombres del padre, es todo un juego con el equívoco. No solo con ese seminario, hay otro que Lin Su también, ¿no? Entonces, los nombres del padre, si uno lo dice en francés, es homofónico, y uno puede hacer el equívoco con los no incautos yerran, ¿no? Entonces esta dimensión del juego homofónico, del juego con el lenguaje, esta dimensión de la creación poética, pero dice Lacan, no tanto por el plus de sentido que produce la creación poética, sino por lo que logra borrar o apagar un instante. Lo que borra del sentido. Si con la creación poética o si con la metáfora yo puedo hacer decir otra cosa, y en la medida en que puedo hacer decir otra cosa, no es tanto eso que gano, sino que puedo apagar lo otro. Si yo digo el mar de tus ojos, y de pronto con la metáfora te llevo al mar y apago un rato la mirada. Entonces me parece que está subrayado ahí justamente lo que esta creación poética logra apagar, logra borrar. El agujero, lo que logra agujerear. Cuando en la dimensión de metáfora del nombre del padre lo que está como subrayado es ese plus de sentido que produce. Entonces yo creo que esa metáfora que está utilizada al principio es muy valiosa, tanto como la que logra como releer o reubicar Lacan hacia el final, como apuesta para el análisis, como apuesta también para las intervenciones del analista. No sé si me pueden seguir, espero que sí. En la metáfora, ¿qué veíamos? Veíamos que la metáfora primero estaba tomada de la lingüística y veíamos que era una fórmula matemática. ¿Se acuerdan? Otra vez, no voy a compartir, pero tráiganlo al imaginario. Las fracciones. La operación de multiplicación de las fracciones, donde un significante se sustituye a otro, se da la operatoria de la simplificación. Hay dos significantes primordiales para Lacan en esos tiempos, los dos operadores estructurales para Lacan de esos tiempos, el nombre del padre y el deseo materno. Dos significantes primordiales. No es ni la mamá ni el papá. Son dos significantes. Y por efecto de la metáfora paterna, el resultado es una simbolización primordial. Es el nombre del padre pudiendo producir, procurar, efectuar una significación fundamental. ¿Cuál? La significación o la simbolización primordial del deseo materno. El enigma, la X que aparece en la metáfora, abajo era, abajo a la derecha, esa X de la metáfora, de la fórmula,
es el significante del nombre del Padre el que procura resolver la X o el enigma en torno a qué quiere. Uno podría decir, es el viejo enigma que trae Freud de qué quiere una mujer, pero acá, en sus primeros tiempos, ¿qué quiere la madre? ¿Cuál es el deseo materno? Que después Lacan teoriza como con el grafo y con el qué quieres, qué me quieres, ¿no? Trae esa dimensión de lo endemoniado de esa pregunta a partir de la novela de Cazotte. Bueno, pero se puede, entre comillas, resolver esa ecuación por la operatoria de este significante que propicia y produce una significación. Al tiempo que cae la barra, y ahí también podemos escuchar la resonancia de lo que yo decía, lo que apaga, lo que borra, por un rato, lo que apaga. Bueno, acá está, no lo que borra, pero lo que barra del deseo materno. O sea, como ven, también está presente de entrada. Lo que pasa es que hay elementos que uno los puede rastrear y ver que ya estaban de entrada en potencia en Lacan, como también pasa con Freud, pero que igual era un tiempo de primacía de lo simbólico. Entonces, es como si, aunque ya está de entrada en estas primeras formulaciones, me parece que algunos aspectos se ven opacados en pos de cierta preponderancia de otros aspectos. Justamente lo que queda como en preponderancia es lo simbólico, es esa simbolización que se produce tan necesaria, por supuesto, ¿no? No es que estas nociones no sean válidas, por supuesto que sí. Y bueno, les digo un par de referencias para ir terminando, pero les doy un par de referencias para que vean del Seminario 5. El padre en tanto que promulga la ley. El padre como soporte de la ley. ¿De qué ley? De la interdicción del incesto. El padre como el tú, donde la significación se autentifica. Acá dice la metáfora paterna, hace falta tenerla, pero también servirse de... Y habla de la función del nombre del padre. Ya en este seminario, en el 5. ¿Cuál es la función? La simbolización primordial de qué? De lo que ocurre en el lugar de la madre. Retira al niño de la dependencia del deseo de la madre. Después va a hablar un poco más, en torno al 10, más del goce de la madre. Va a traer lo del cocodrilo, ¿no? Ya la cuestión la va a poder poner también, va a poder dar cuenta un poco mejor en lo real, de qué se trata. Retira al niño de, acá lo llama esto, bueno, de la ley caprichosa. ¿Hay una pregunta ahí? No. Después ubica esto, de si el sujeto asume o no la privación de la madre. Y después se ubica, finalmente, en el Seminario 5, para dar una última referencia, como del orden del acto metafórico del nombre del Padre. Me gustó eso que encontré ahí, el acto metafórico del nombre del Padre. Pero ya tempranamente, en este mismo seminario, Lacan ubica que no alcanza con el nombre del Padre. Y trae lo de la suplencia. Trae la suplencia por el lado, bueno, de la psicosis. La suplencia en la psicosis es la metáfora delirante, pero también trae la suplencia en la neurosis. Y habla de la fobia, el caballo de Juanito, pero también la suplencia del obsesivo y sus rituales. Sí, ya está anticipado que el síntoma, de alguna manera, es nombre del Padre. Y para ir terminando, alguna mención de, bueno, y cómo queda un poco reubicada la noción. Estas son las primeras. Y cómo queda un poco reubicada la noción.
sigue ubicando la función del padre, como les decía, pero la equipara a la función del síntoma. Y yo el pasaje que advierto es que ya no es. ¿Lo van a musicalizar? Avísenme. Hay alguien ahí que no sé si... Cintia, algo está pasando. Ya la silenciaron. Digo, para terminar con esto, yo advierto un pasaje en esto que yo les decía, que me parece que hay todavía un movimiento más radical todavía de desustancialización del padre. Es mi lectura, por lo menos. Y me parece que en esto podemos encontrar resonancias con la época. Creo que con los nombres del padre, ya el padre cada vez es menos la persona, ¿no? Sino lo que ocupa el lugar de. Del padre pasamos a lo que ocupa el lugar de padre, a lo que hace de función. ¿De función qué función? De función tercera. Estamos en el 3, él dice, el nudo lleva la marca del 3. El 3 es el 3 del Edipo, pero es el 3 del nudo. Y después lo que trae como fundamental es, dice, por la vía de los nombres del padre y por la vía de la nominación, dice, la nominación es lo que hace agujero. La nominación, la función de nominación, y ahí las nominaciones, son lo que hace agujero. Es lo único capaz de hacer agujero, dice Lacan. Es decir, piensen que entonces no estamos hablando del nombre entrando que, no estamos subrayando el costado de que del nombre te da una etiqueta, te da una... No es tanto el costado marca, trazo, etiqueta, clasificación, sino más bien el nombre en tanto lo que agujerea, el agujero que procura. El acto de nombrar, dice Lacan, justamente bordea lo innombrable. En la medida en que nombramos algo queda agujereado y algo queda sin poder ser nombrado. Si algo ni siquiera es nombrado, tampoco está agujereado. En tanto la nominación hace agujero, hay la posibilidad de hacer nudo. Porque hay agujero, podemos hacer un nudo. Bueno, yo dejaría por acá. Si quieren, después digo alguna cosa más, pero prefiero hacer alguna pausa. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, si se pudo seguir el recorrido. Así que el que quiera, por favor, abran el micrófono. Bueno, voy a empezar. Te quiero agradecer un montón tu recorrido. Me pareció interesante el entrecruzamiento y la introducción que intentaste hacer, que hiciste, respecto de la parte, digamos, el recorrido de
de esta dirección del nombre del Padre a los nombres del Padre en general, los momentos de Lacan y de, digamos, en relación a esto, y recordaba, a medida que vos ibas diciendo, bueno, pensaba en esto, ¿no? También cuando hablabas de, bueno, hay que perder algo para ganar en otro, para ganar otra, digamos, para ganar algo más, y pensaba en todo el tiempo pensaba en esto de Lacan, cuando él va perdiendo ciertos lugares para ganar otros y ser, digamos, y fundar su propia escuela, ¿no? Digamos, fue dejando al padre para ser un padre de su propia escuela, ¿no? En el 64. Bueno, pensaba, este recorrido me ayudaba a pensar lo que vos ibas diciendo, y lo pensaba un poco en la clínica, ¿no? También a veces con algunos casos que uno va teniendo. Bueno, te agradezco un montón, gracias. Gracias, Fernanda, gracias a vos. Bueno. Santi, acá hay una pregunta en el chat, no sé si vos la ves o querés que te la lea. A ver. Pensando desde la clínica, vos decías que porque hay agujero es que se puede hacer nudo. Y pensaba qué pasa con la psicosis donde comentabas que lo imaginario se desanuda. Silvina Alberti. ¿Qué pasa en la psicosis? Bueno, Sí. es que, y claro, ¿viste? Esa también ese es el tema también, la preocupación de Lacan, ¿no? Cómo operar ahí para lograr alguna suplencia en ese punto donde algo toca un agujero y desanuda, justamente porque el agujero, podríamos decir, no está calzado de modo Borromeo, es que algo se suelta ahí, ¿no? Bueno, yo te contesto, o no te contesto, pero sigo el trayecto de lo que preguntás. Por un lado, lo que formula Lacan de entrada, que es la elaboración de una metáfora delirante, ¿no? Hablando de la metáfora. Ahí donde la metáfora falló, o no se instituyó como tal, algo de una metáfora delirante que logre acotar algo del goce. Y de ese modo, bueno, se sostenga algo de la estructura. Pero después, bueno, todo el desarrollo de Lacan con Joyce. Y bueno, y también ¿qué trae Lacan con Joyce? Dice, bueno, Joyce tendría una Verwerfung de hecho, una forclusión de hecho, pero compensó, suplementó algo allí con su arte. Si su arte fue algo de un nombre del padre, en el sentido de que le sostuvo el nudo. No borromeanamente, pero bueno, que algo del nudo le sostuvo. Después ubica algo de su ego, del ego de Joyce y su pretensión de ser, ¿no? No sé, del artista increado, de ser leído por 200 años, ¿no? Como, claro, que uno ve a veces, justamente el ego es más, a veces un problema en la psicosis que una solución, pero bueno, son algunas pistas que da Lacan, si algo de la creación, o qué, ahí me parece que esto es lo que puede traer a lo mejor el nudo, qué para cada uno, ¿no? Que no se le suelte el nudo y que no sea, otra vez, el cuarto religioso o el cuarto fantasmático. Lacan sigue la pista de Joyce, y otra vez, así como decía que por la pista de la forclusión desarrolla todo lo que desarrolla, en el psicoanálisis, por la pista de Joyce también trae todos los desarrollos que trae del nudo Borromeo, pero no solo para la psicosis, para la neurosis. Bueno, yo creo que son dos indicaciones que las dos son válidas. La temprana de Lacan y la del Seminario 23, ¿no? Cuando trae lo de Joyce, y que por la creación, por su arte, logra suplementar o reparar algo ahí de lo que carece, de la carencia paterna. Bien, Santiago,
te leo algunas preguntas o comentarios. Silvina, pensando desde la clínica, vos decías que porque hay agujero es que se puede hacer nudo. Y pensaba, ¿qué pasa con la psicosis donde comentabas que lo imaginario se desanuda? Andrea, ¿cómo sería prescindir del Padre y servirse de Él, entendiéndolo con un ejemplo, por favor? Hablando de ejemplo o casos clínicos, te recuerdo que esto queda grabado Ok. medio para la eternidad. Así que bueno, fíjate cómo lo podés decir. Con ese peso no sé si voy a poder decir mucho. Pero, Claro. Y si no inventa algo, inventa con un el caso. peso de la eternidad, yo creo que, a ver, es una formulación que permanece, ¿no? Por eso digo, en una tensión, que cómo es prescindir a condición de servirse. Yo dejaría cada una de las palabras como a condición de, ¿no? Como condición. Y que mantiene los tiempos verbales. Me parece que, bueno, eso es lo que, yo creo que eso es lo que nos tiene que orientar en la dirección de la cura. Prescindir del Padre, yo lo diría así, a ver, prescindir del Padre sabiendo de que hay algo de lo que hay que servirse, de qué función hay que servirse, ¿no? Se puede prescindir del Padre a condición de saber, y ese saber es de cada uno. Ya no es un saber intelectual o un saber teórico, ¿no? Ese saber servirse, ya estamos en tiempos del saber hacer allí, ¿no? De cuestiones que trae Lacan al final de la obra, cuando trae, ya no es el saber inconsciente, ya no es el saber efecto del análisis, es efecto del análisis, pero no el saber, digamos, no es del orden del saber producido, es otro orden de saber, un saber hacer, dice Lacan. Bueno, con eso del síntoma, ¿no? Claro, de un síntoma construido en análisis. Un síntoma construido en análisis, claro. Y no el... Dale vos. No, sí, no, sí. Era eso más o menos. Y no el que trabajó originariamente, sino el que se pudo construir en un análisis. Exactamente. Claro, y ahí me parece que el síntoma, cuando dice la función del síntoma, el síntoma de entrada también tiene una función. El síntoma trabajado en un análisis, desgastado en un análisis hasta sus últimas expresiones. Pero después dice Lacan ahí, bueno, un saber hacer allí, con algo, de lo que resta. Entonces, si ese poder servirse de, también me parece que está ligado a esto. ¿No? Poder saber servirse también de algo del síntoma, bueno, ahí es donde trae algo de la identificación al síntoma del final del análisis. Lo del síntoma. Sí, lo del síntoma. La construcción de un síntoma, la elaboración de un síntoma en un análisis. A ver, no sé si aportó a la pregunta, pero por lo menos diría esto, como me parece que la formulación de Lacan nos invita a ser cautos con algo, ¿no? Con esto de que no se trata de despacharlo y ya. Bueno, hay que saber qué es lo que hay que despachar en todo caso, y de qué hay que saber servirse. Sí, me parece que va como en la mano de lo que decía Fernanda del síntoma también. Bueno, me viene a cuento una de las primeras intervenciones de Freud, cuando dice, no levanten los síntomas rápido. Le da los consejos al médico y dice, no levanten los síntomas rápido. ¿Por qué? Porque cumplen una función en el sujeto. ¿Qué función es esa? María Belén, ¿podrás repetir la cuestión de que el síntoma es nombre del Padre? ¿Y cómo lo podemos pensar
al nombre del Padre en los inclasificables, ni neurosis ni psicosis? No sé qué son los inclasificables, ni neurosis, ni psicosis. Lo del síntoma nombre del Padre, yo creo que los inclasificables, inclasificable es lo que no tiene nombre. Bueno, pero en ese punto todos los pacientes son inclasificables en un análisis. Si no, la clasificación es la del psiquiatra, desde ese punto de vista. Neurosis o psicosis, pero no somos médicos ni psiquiatras para hacer esa clasificación. Para nosotros todo paciente es inclasificable. ¿Cómo se juega el nombre del Padre en las distintas presentaciones clínicas? Bueno, sí, obvio, es toda una cuestión, ¿no? Hay pacientes que vienen, digamos, con una carencia de hecho, y hay otros que, bueno, que uno verifica que hay algo de la inscripción ahí. A ver, un segundito, ¿no? Perdón. Pero, ¿en qué punto el síntoma es nombre del Padre? Es una buena pregunta, es una buena cuestión. Ya Freud detecta tempranamente, por eso yo traía la referencia de Freud, que el síntoma es una formación de compromiso y de transacción, dice Freud. Freud decía, es deseo y es defensa. ¿Qué defensa? ¿De qué defiende al sujeto? Si eso que el síntoma defiende, dicho en términos de Freud, dicho en términos de Lacan, ya no es la defensa. Pero sí algo que, digámoslo así, bueno, que trae algo de la barra, bueno, el sujeto barrado en el síntoma. En la medida en que trae algo de la barra, dice Lacan, en torno a estos seminarios, trae cierto acotamiento de goce. Por más que el síntoma es goce, también el síntoma trae cierto acotamiento de goce. Lo mismo la inhibición y lo mismo la angustia. Que, bueno, es cierto parapeto ahí, frente al goce. En ese punto me parece que operan como nombres del Padre. Claro, haciéndole la vida ruinosa al paciente. Porque uno podría decir, bueno, ahí hay algo fallido, pero bueno, pero opera como tal. Bueno, como decía Fernanda, una cosa es esa presentación del síntoma de la inhibición o de la angustia de entrada, y otra cosa es eso extenuado en un análisis, ¿no? Con lo que queda de eso. Y pensaba en esto que decías, que esta segunda pregunta se uniría más o menos con la primera, ¿no? Que estabas tratando de cerrar, y pensaba en el fantasma, ¿no? El síntoma y el fantasma, que ahí es el nombre del Padre también, ¿no? Entonces está articulado ahí como una respuesta para el otro, cuando decías, ¿por qué no deberíamos levantar rápido un síntoma? Digamos, ¿no? Sí. ¿Por qué desnudarlo de algo de su fantasma, ¿no? Del nombre del Padre, esto de lo que necesita todavía dar vueltas y de la pulsión. Sí, sí. Bueno, a mí me parece que esa intervención temprana de Freud es todo un faro para el psicoanálisis, ¿no? Esta política del síntoma. Y va asociada a otra recomendación que da Freud en ese mismo texto, cuando dice, para los analizantes, porque esta es para el analista, ¿no? Esta otra también es para el analista, pero dirigida indirectamente al analizante, cuando dice, uno le dice al analizante, no haga grandes movimientos hasta tanto no avance un poco el análisis, ¿no? Esa indicación, esa suerte también como de inhibición que se le plantea al paciente de entrada, ¿no? Cuando Freud da ese consejo. Hay que decirle a los pacientes que no hagan grandes operaciones cuando están empezando un análisis. ¿Por qué? Bueno, acá lo acaba de decir la compañera Fernanda, porque va a caer en la cuenta de lo fantasmático, de la hieren, de la repetición, ¿no?
Entonces, o también en el tiempo del recrudecimiento de los síntomas, que también es un tiempo que a veces es un primer tiempo de un análisis. Entonces, fíjense si esa recomendación no es del orden de la inhibición. ¿Qué está operando ahí? Si no está operando ahí alguna barrera también. Bueno, estamos ya casi sobre la hora. Agradezco los comentarios y las preguntas. Era una especie de introducción. Yo creo que todo el ciclo es una introducción, porque como ven son temas que da para mucho. Pero bueno, hacer una primera contextualización. Y a ver, le quiero dar la palabra a Caro, que por ahí quiere recomendar algo para la próxima. Bueno, primero gracias, Santi, por la introducción exhaustiva. Súper clara, me dejaste pensando un montón de cosas que, bueno, por ahí escuchándote espero poder como relevar algunas, retomarlas. Pienso que la transmisión se hace de a retazos, ¿no? Así que, bueno, como que mi idea es tomar como algunas cuestiones en relación a, como vos bien decías, ¿no? Del nombre a los nombres y de los nombres al nombre, ¿no? Una especie, también ahí pensé de banda de Moebius. No sé, yo este año me copé con un texto de Juan Ford, que es un cuento, que si tienen ganas se lo recomiendo, que se llama Nadar de Noche, que en algún momento de la clase próxima me voy a servir de él para, bueno, para ubicar algunas cuestiones que Santiago traía, ¿no? En esto de que, bueno, el nombre del padre no se trata de la persona, pero bueno, también alguien tiene que encarnarlo, ¿no? Y a mí me interesa mucho en la transmisión que podamos pensar eso, ¿no? Para que no nos quede como tan, a veces, como en el aire. Y bueno, y después también les quiero recomendar un libro, una novela, no para la próxima, pero que por ahí sea una lectura de verano y que quizás sirva de resonancia de lo que, bueno, se pueda escuchar en estos 3 encuentros, que se llama Poeta Chileno, de Alejandro Zambra, y que creo que es muy interesante ahí poder ubicar las distintas versiones del padre, ¿no? Porque bueno... Disculpa, Carolina, poeta chileno. Chileno. ¿Y el otro? Y el otro es un cuento de Juan Forn que se llama Nadar de Noche. Nadar de Noche. Sí. Juan. Juan Forn, R-N. El cuento es chiquito, así que por ahí da para la próxima. Estoy escribiendo en el chat, nada más que eso. Bárbaro. No, y esta novela es muy interesante por esto que decía, ¿no? Hay algo ahí de la pregunta, ¿qué es un padre? ¿Cómo se construye un padre? Las distintas versiones de un padre, las distintas generaciones que se necesitan para esa construcción. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Así que por ahora, bueno, esas serían mis... Ay, no, y quería tomar algo, Santi, que vos trajiste que me pareció re interesante cuando hablaste de esto de la desautorización, destitución del padre, ¿no? Que está ya en Freud y en Lacan. Y pensé en un término que se usa actualmente, que es la declinación del padre, ¿no? Y tenía ganas de pensar también, bueno, a ver si va en esa línea, porque como que circula mucho, y ¿qué querría decir eso en todo caso, ¿no? Si va en consonancia con lo que traías, que creo que no, bueno, ya ahí hay una respuesta que se va deslizando, pero bueno, para conversar, o sea, sobre todo como vos decías, me interesa que podamos conversar. Así que, bueno, eso. Y después pasar la posta a Ernesto, que bueno, no sé por dónde seguirá. Estamos mirando. Bueno, los esperamos el próximo viernes a la misma hora, mismo canal, así que lo vemos por acá. Un saludo. Bueno, gracias. Adiós. Hasta la próxima. Chau, chau. Chao. Chau, chau. Gracias, buenas tardes.